Imagínese vivir toda su vida pensando que sabe todo sobre las personas más cercanas a usted, solo para descubrir que han estado ocultando un secreto escalofriante durante 25 años. Los secretos familiares pueden moldear nuestras vidas de maneras que ni siquiera nos damos cuenta, y a veces nos impiden encontrar la verdadera felicidad. Cuando la verdad finalmente sale a la luz, puedes sentir como si todo tu mundo se derrumbara en un instante. Personalmente creo que confiar en las palabras de alguien después de tantos años es una apuesta arriesgada. Es difícil imaginar vivir al lado de alguien del que conoces sus oscuros secretos y permanecer en silencio, pero fueron sus motivos personales los que estaban en juego aquí. Hoy exploramos una escalofriante historia de traición amorosa y un misterio enredado que involucra crímenes sin resolver que sacudieron la pacífica ciudad de Holland, Michigan hasta la médula. Fueron tan impactantes que cada residente tenía sus propias teorías sobre lo que pudo haber sucedido. A los investigadores les llevó muchos años llevar finalmente al sospechoso a juicio, pero ¿fue la persona adecuada responsable? Gail Wingarden nació el 24 de abril de 1965 como octavo hijo de una familia numerosa y unida. Creció en el condado de Ottawa, Michigan. Aunque su familia no era rica, se la conocía por sus fuertes lazos y el cuidado que se mostraban mutuamente. De hecho, encarnaban el significado de una familia amorosa y unida a pesar de sus dificultades financieras. Desde muy joven, Gail soñaba con una carrera que le permitiera pagarse las cosas. Todo niño desea tener esas cosas, así que Gail ahorró dinero y compartió con su hermana mayor, Cheryl, lo que ella planeaba. Trabajó duro para tener siempre suficiente para comprar cualquier cosa que quisiera. De adolescente, Gail consiguió su primer trabajo como camarera, aunque el salario no era mucho. Ganaba mucho dinero gracias a las propinas y trabajaba incansablemente. Su naturaleza encantadora, amigable y cálida, significó que nunca dejó a nadie. A los 18 años, Gail experimentó su primer amor verdadero. La relación avanzó rápidamente y la joven pareja se mudó junta, soñando con tener su propia casa y formar una familia. Vivieron juntos durante aproximadamente un año, en 1984, cuando Gail tenía 19 años. Entonces comenzó un nuevo trabajo y conoció a un contratista de 25 años llamado Rick Brink. Fue amor a primera vista. Gail terminó su relación anterior y se lanzó por completo a su nuevo romance. Rick quedó tan cautivado por ella que el primer día que se conocieron se lo contó a su mamá. Encontró a la mujer con la que quería casarse. Estaba perdidamente enamorado y su relación floreció con hermosas citas y salidas románticas. Rick hizo todo lo posible para hacer feliz a Gail, cumpliendo todos sus deseos. Estaban profundamente enamorados y se sentían absolutamente realizados. Juntos eran una pareja perfecta. Ambos eran trabajadores, ambiciosos y llenos de energía, y compartían los mismos sueños de futuro. Querían trabajar duro y formar una familia en la casa que esperaban comprar. Un verano, visitaron a la familia de Rick en Lake House, en el lago Michigan, donde él tenía un barco. Gail y él probaron el esquí acuático, y todos los que los conocían dijeron que parecían la pareja perfecta. El 25 de abril de 1986, justo un día antes del cumpleaños de Gail, se casaron en una pequeña ceremonia en la iglesia, rodeados de familiares y amigos. Tenían una vida larga y feliz por delante. El padre de Rick, Garrett Brink, les ayudó a encontrar la casa de sus sueños. Era una casa antigua ubicada en aproximadamente 20 acres de tierra en las afueras de su ciudad natal, Olinda, Michigan, en la calle Ransom. Garrett consiguió un buen trato y los recién casados estaban ansiosos por comenzar. Rick era un hábil empleado de mantenimiento que trabajaba para una empresa de muebles y capacitaba a carpinteros, por lo que estaba bien preparado para encargarse de la renovación de su casa en octubre de 1987. Se mudaron a vivir a su casa. La casa renovada se documentó en video y se puede ver cómo cobra una nueva vida mientras limpiaban las paredes pintadas, derribaban las paredes y reparaban los suelos en el momento en que se mudaron. Habían estado casados durante aproximadamente 18 meses. Gail le confesó a su hermana que la habitación de al lado sería una guardería porque estaban listos para dar el siguiente paso en su vida, llenar su hogar de niños. El 21 de noviembre de 1987, Rick y Gail asistieron a la boda de uno de los amigos de Rick en la secundaria,
y se lo pasaron genial. Al día siguiente, ninguno de los dos se presentó a trabajar. Rick trabajaba para una importante empresa de muebles llamada Trenway. Era conocido por ser trabajador y confiable, por lo que no tenía sentido que no se presentara a trabajar sin notificar a nadie. El supervisor de Rick intentó llamar a su casa, pero no hubo respuesta, así que se acercó a los padres de Rick y les preguntó si sabían por qué no había ido a trabajar. El supervisor estaba realmente preocupado por el bienestar de sus empleados. Los padres de Rick estaban igualmente alarmados porque conocían a su hijo y entendían que desaparecer sin una palabra no era algo que haría nunca. Decidieron comunicarse con el lugar de trabajo de Gail para ver cómo estaba, solo para descubrir que ella tampoco se había presentado esa mañana. Preocupados y ansiosos, los padres de Rick corrieron a la casa de su hijo y su nuera para ver qué estaba pasando. Cuando llegaron, vieron que la puerta estaba abierta, así que entraron y vieron a Rick y a Gail sentados en el suelo, llorando. Inmediatamente notaron que el coche de Rick estaba estacionado en el camino de entrada y se sintieron aliviados. Esperaban que la pareja estuviera en casa, tal vez simplemente se sentían mal o dormían hasta tarde. Sin embargo, cuando se acercaron al vehículo vieron a Rick dentro en una posición inusual. Estaba sentado en el asiento del conductor con las rodillas en el suelo, debajo del volante, el cuerpo encorvado e inclinado hacia el asiento del pasajero, la cabeza apoyada en la puerta del lado del pasajero. El padre de Rick, Garrett, se acercó y gritó el nombre de su hijo, pero no hubo respuesta, así que le dio unos golpecitos en el hombro. Al hacerlo encontró a Rick inconsciente y notó que le salía sangre de la cabeza. Los padres de Rick, horrorizados, no entraron en la casa por temor a lo que podrían encontrar. Se comunicaron de inmediato con el departamento del sheriff del condado de Ottawa. Cuando los agentes llegaron, entraron en la casa tras inspeccionarla y encontraron a Gail en el dormitorio. A primera vista parecía como si simplemente estuviera durmiendo con una almohada cubriéndole la cara, pero cuando los agentes levantaron la almohada descubrieron que estaba manchada de sangre y Gail no estaba viva. Le habían disparado 3 veces a bocajarro. En cuestión de minutos llegaron refuerzos y los investigadores comenzaron a examinar la casa en busca de pistas o pruebas que pudieran conducir al perpetrador. Revisaron cuidadosamente la escena para tratar de reconstruir lo sucedido. La teoría inicial de la policía fue que podría haber sido un acto planeado contra Gail y que, en un estado de angustia, Rick se había hecho daño. Sin embargo, cuando registraron minuciosamente el coche de Rick, no encontraron ningún arma ni pruebas que indicaran que él fuera responsable del ataque a su mujer antes de quitarse la vida. El romance de cuento de hadas que comenzó en el trabajo y que conducía a sueños de una vida familiar feliz, llegó a su trágico y violento final, sin dejar tras de sí ningún motivo claro ni sospechas. La investigación continuó. El arma utilizada en el crimen fue identificada como un revólver calibre 22. Más tarde se confirmó que Rick había recibido un disparo en la cabeza que le causó la muerte. Los investigadores notaron un orificio de bala en la ventana del lado del pasajero del coche de Rick, que estaba rota y con la ventana del conductor parcialmente bajada, por lo que las autoridades teorizaron que el perpetrador era alguien que las víctimas conocían. Basándose en esto, teorizaron que Rick había bajado la ventana para hablar con la persona, lo que sugería que probablemente la conocía y que no sintió ningún peligro inmediato. Además, después de inspeccionar la casa, quedó claro que esto no era un robo. No había signos de entrada forzada o de lucha. La puerta no había sido forzada, nada fue saqueado y todas las pertenencias estaban cuidadosamente en su lugar. Las billeteras de Rick y Gail fueron encontradas en la mesa de la cocina con dinero en efectivo y tarjetas de crédito aún dentro. Algunas joyas estaban esparcidas por toda la casa. Ambas víctimas todavía llevaban sus anillos de boda y no se descubrieron casquillos de arma u otra evidencia importante en la casa. Las balas recuperadas todavía estaban dentro de las víctimas, lo que indica que el sospechoso vino con la única intención de quitarles la vida, ya que la evidencia física utilizable era ya sea inexistente o insuficiente. Para el análisis se encontraron 6 huellas dactilares en la casa. 4 pertenecían a las víctimas, mientras que las otras 2 no pudieron coincidir con ningún registro en las bases de datos de las fuerzas del orden. El examen forense concluyó que Rick y Gail
fueron asesinados en las primeras horas del 22 de noviembre. Los rumores y especulaciones rodearon el caso, pero no todos los que tenían sospechas estaban dispuestos a hablar abiertamente o informar a las autoridades con evidencia limitada. Los investigadores no pudieron realizar ninguna detención ni identificar a ningún sospechoso potencial. Sin embargo, se determinó que el último avistamiento de Rick y Gail fue alrededor de las 11 de la noche. Según la autopsia, sus muertes ocurrieron en algún momento entre esa hora y la noche del día siguiente, casi un día completo antes de que los encontraran, con la esperanza de recopilar más información sobre los últimos contactos conocidos de la pareja. Los investigadores continuaron interrogando a amigos, familiares y compañeros. La primera persona con la que hablaron fue el hermano de Gail, Ryan Weingarten, que mencionó al exnovio de Gail, con el que había roto en público porque todavía la amaba y se sentía celoso, y que había tratado de persuadirla para que volviera con él, pero Gail ya estaba casada y feliz. La policía localizó al exnovio de Gail y lo llevó para interrogarlo. Él negó cualquier participación e incluso aceptó someterse a una prueba de polígrafo que pasó. También tenía una coartada sólida, por lo que las autoridades lo descartaron como posible sospechoso. Aproximadamente 3 o 4 días después de iniciada la investigación, la policía recibió otra pista. El dueño anterior de la casa de Rick y Gail se presentó en la comisaría y sugirió que el perpetrador podría ser él, ya que no sabía que el antiguo dueño ya no vivía allí. El antiguo propietario era un motociclista que se hacía llamar Escopeta y había estado afiliado a un club de motociclistas en el pasado. Había estado involucrado en el tráfico de sustancias prohibidas y armas, pero finalmente se convirtió en informante porque no estaba de acuerdo con la venta de sustancias prohibidas a adolescentes. Trabajó con agentes federales, principalmente proporcionando información sobre personas implicadas en este tipo de actividad ilegal. Los detectives profundizaron en esta pista, entrevistaron a otros informantes e interrogaron a miembros de varios clubes de motociclistas de Detroit. A pesar de su esfuerzo, no pudieron encontrar ninguna prueba que vinculara a estos grupos con la actividad criminal o con el doble crimen que involucraba a Gail y Rick. Tras aproximadamente un mes, esta teoría también se descartó. Una nueva pista surgió la Nochebuena, cuando se produjo otro crimen cerca de la casa Brinks. Deborah Wilson encontró en su propio patio trasero a una víctima de un asalto fatal. La habían atacado y tenía el cuello fracturado. Durante la investigación, se descubrió que Gail y Deborah habían ido a la misma escuela secundaria y estaban en la misma clase, eran de la misma edad y tenían círculos sociales superpuestos, lo que generó especulaciones inmediatas de que los crímenes podrían estar relacionados. Los residentes del pequeño pueblo estaban aterrorizados y la comunidad estaba en alerta máxima, ya que se extendía el temor de que un posible sospechoso todavía estuviera ahí afuera. La naturaleza sin sentido de los crímenes hizo que la gente se preocupara por su propia seguridad y se preguntara si habría más víctimas. Con el paso del tiempo, los investigadores no pudieron encontrar ninguna conexión entre los dos incidentes y el caso del doble crimen que involucraba a la joven pareja finalmente fue archivado. Todos los archivos y las pruebas se almacenaron durante las siguientes 2 décadas, hasta que amigos y familiares los reclamaron. Comenzó a perder la esperanza de que alguna vez se hiciera justicia. Las familias aprendieron a vivir con la posibilidad de no conocer nunca la verdad sobre lo que les sucedió a sus seres queridos. Pero, después de 20 largos años de espera, la verdad finalmente salió a la luz y reveló no solo un sospechoso inesperado, sino también oscuros secretos familiares relacionados con las muertes. En 2009 no se realizaron arrestos, y la oficina del sheriff del condado de Ottawa formó un equipo de casos sin resolver para investigar crímenes sin resolver. En 2011, los detectives Venus Repper y David Blakely abrieron la nueva operación del joven de 24 años. En el caso de la pareja Brink, comenzaron a revisar documentos antiguos y realizaron más de 200 entrevistas para avanzar en estos casos sin resolver. Los detectives trabajaron juntos durante aproximadamente 7 o 8 años, desarrollando su propia estrategia. Su enfoque se basó en el paso del tiempo como una ventaja con la que operaban, una nueva perspectiva con la esperanza de captar detalles que pueden haber sido pasados por alto durante la investigación original, explicó el detective representante.
Añadió que las lealtades cambian, las amistades cambian, y las personas que podrían haber guardado un secreto en ese entonces pueden ya no sentir la necesidad de hacerlo o pueden haberse aferrado a él. Con el tiempo, simplemente querían dejarlo pasar después de cerrar el caso que involucraba a Deborah Wilson, donde el sospechoso ya había fallecido, por lo que los detectives volvieron a centrarse en el caso de Rick y Gail. Casi un año después, comenzaron a entrevistar a algunos miembros de la familia, entre ellos la hermana de Gail. Cheryl Murphy y una de sus tías encontraron información desconcertante. Ambas mujeres mencionaron que Gail y el hermano de Cheryl, Ryan Weingarten, las habían inquietado a lo largo de los años con comentarios extraños. Según la tía, estos comentarios comenzaron tan pronto como la pareja se casó. Durante el funeral recordó que Ryan le había dicho, ¿crees que podría haberlo hecho? Se sorprendió y especuló que Gail y Rick aún podrían estar vivos si no hubiera sido por una discusión familiar que tuvo lugar la noche anterior a la tragedia del 20 de noviembre. La tía de Gail recibió una llamada de su sobrina. Primeramente, Gail se quejó de que su hermano Ryan le había dicho a su tía que le debía dinero y que no tenía prisa por devolverlo poco después de que Ryan llamara a su tía y expresara su frustración porque Gail estaba molesto, alegando que Gail actuó como si fuera mejor que el resto de la familia y se negó a permitir que sus padres estacionaran su caravana en el camino de entrada. La tía de Gail sabía que estacionar la caravana familiar había sido un problema de larga data. Más tarde, la tía explicó que los Elder Weingarten habían vendido su casa por alguna razón y estaban viviendo temporalmente en su caravana en el camino de entrada de Ryan. Sin embargo, este acuerdo violaba los códigos del condado, por lo que no podían quedarse allí por mucho tiempo. Ryan estaba tratando de encontrar una solución y había discutido la situación con Gail, pero ella no dejó que sus padres estacionaran cerca de su casa. Esto enojó mucho a Ryan. Tanto la tía como Cheryl afirmaron que habían escuchado a Ryan decir a veces «me pregunto si lo hice por ese argumento», refiriéndose claramente al crimen. Después de hablar con Cheryl, los detectives estaban intrigados pero también desconcertados. Revisaron los archivos del caso y descubrieron que Ryan y su novia Pam habían sido interrogados en el momento del crimen. Afirmaron que habían pasado la noche lavando ropa primero en una lavandería y luego en casa de un amigo. Sin embargo, los detectives notaron que nunca habían contactado con este amigo para verificar su coartada. Más tarde se descubrió que, unos años después del crimen, Ryan y Pam se habían casado y todavía estaban juntos cuando se reabrió la investigación en octubre de 2012. Ambos fueron llamados a declarar de nuevo, lo que solo aumentó el misterio. Durante el primer interrogatorio, Pam admitió que la coartada que le proporcionaron en 1987 era falsa y que en realidad no habían estado en casa de su amigo. Aún así, ella insistió en que estaba segura de la identidad de Ryan. Por ello la llevaron a otra entrevista el 15 de enero de 2013, en la que estuvo presente un especialista en personal porque Ryan había insistido en que Pam no hablara con la policía sin un abogado. Los detectives sospecharon que Pam estaba ocultando algo, por lo que fueron a su lugar de trabajo 3 días después para preguntarle. Esta vez, Pam rechazó la presencia del especialista en personal y comenzó a abrirse, por lo que los detectives decidieron continuar la entrevista en la comisaría. Fue entonces cuando Pam finalmente confesó que, muchos años atrás, Ryan le había dicho que había sido responsable de la muerte de su hermana y su esposo. Pam reveló aún más detalles y admitió que, al día siguiente del crimen, antes de que se descubrieran los cuerpos, Ryan la llevó a Brink's Home. Pam había visto los cuerpos cubiertos de sangre y guardado silencio durante 25 años por amor, pero también por miedo, ya que Ryan la había amenazado repetidamente advirtiéndole que correría el mismo destino si alguna vez hablaba. Pam Weingarten también dijo a los investigadores que, antes de que se encontraran los cuerpos, Ryan confesó que había cometido el crimen porque estaba celoso de Rick, de la felicidad y el éxito de Brink, y porque temía que Gail pudiera revelar un oscuro secreto familiar según el cual él y Gail habían estado involucrados en una relación basada en el testimonio de Pam. Ryan Weingarten fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, y se enfrenta a un juicio por la muerte de su hermana y su cuñado. Bajo juramento, su cuñado describió 3 casos de contacto cercano con su hermana Gail cuando eran adolescentes.
Respecto al último encuentro, afirmó que solo se tocaron. Ryan subió al estrado en su propia defensa cuando se acercó el tema de sus interacciones íntimas con Gail y ofreció una explicación. Según él, ambos solo sentían curiosidad el uno por el otro y nada más. Reconoció que, si hubieran tenido más tiempo juntos, podrían haber explorado más, pero su madre entró pronto en la habitación y no pasó nada más, afirmó. Tiempo después encontraron un poco de marihuana en la camioneta de su padre, y mientras su madre estaba bajo la influencia, comenzaron a tocarse. Afirmó que un incidente similar ocurrió después, pero insistió en que fue la última vez que lo hicieron, y que esos incidentes fueron consentidos y que nunca hizo nada más allá. El juicio de Ryan comenzó en marzo de 2014, con Pam como testigo clave de la fiscalía. También se llamó a varios otros testigos, incluida la tía de Ryan y su hermana Cheryl, quienes contaron los extraños comentarios que había hecho a lo largo de los años. Otro testigo era un amigo de Ryan llamado Jim Meum. Jim afirmó que lo visitaba con frecuencia. Ryan lo visitaba por las mañanas para tomar un café y charlar. Jim testificó que, la mañana del 23 de noviembre, pasó por la casa de Ryan y Ryan le dijo que su hermana y su marido habían muerto. Jim no hizo preguntas, ya que asumió que se trataba de algún asunto de rutina. Sin embargo, también señaló que Ryan le había contado esta información varias horas antes de que se descubrieran oficialmente los cuerpos. La defensa intentó poner en duda la memoria de Jim, alegando que su conversación con Ryan podría haber tenido lugar el mismo día. Un día después de que se encontraron los cuerpos y no antes, no podían afirmar esto con absoluta certeza, pero estaban seguros de que, dada la brecha de más de 25 años desde el incidente, había lugar para dudas. La defensa también planteó varios puntos clave. Argumentaron principalmente que Ryan era inocente y que la única prueba en su contra era el testimonio de Pam, que carecía de pruebas físicas sustanciales o de respaldo. El 28 de marzo de 2014, el jurado encontró a Ryan Wingarden culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Rick y Gail Brink. La deliberación duró solo 4 horas y después del veredicto de su propia hermana, Cheryl Murphy dijo que, por fin, lo habían atrapado. Menos de un mes después, el juez John Holling sentenció a Ryan a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Dijo que era un crimen cruel. Eres un cruel. El criminal a sangre fría Ryan nunca admitió su culpabilidad ante las autoridades y continuó insistiendo en su inocencia hasta el año siguiente. Tanto la fiscalía como la defensa construyeron sus argumentos en torno a sus teorías. La defensa sostuvo que era más probable que el crimen fuera un caso de identidad equivocada, dirigida al dueño anterior de la casa, en lugar de que Ryan matara a su hermana y a su esposo por celos, o debido a una supuesta relación que quería ocultar. Señalaron que Rick no era el primer novio serio de Gail, ni el primer hombre con el que vivió, y que Ryan no tenía problemas con sus socios anteriores. La defensa argumentó que la teoría de que la pareja fue asesinada para encubrir una relación entre hermanos era débil para desacreditar el testimonio de Pam. La defensa cuestionó por qué había esperado tanto tiempo, más de 2 décadas, para presentar su versión de los hechos. Para resumir, Pam y Ryan se conocieron apenas unos meses antes del crimen. Ella les dijo a los investigadores y testificó ante el tribunal que, justo después del crimen, Ryan fue a verla, le confesó y luego la llevó a la escena del crimen el día antes de que los padres de Rick descubrieran los cuerpos. Le mostró el lugar y amenazó con hacerle daño si alguna vez hablaba de ello. En ese momento, Pam aún no era su esposa y no tenían hijos juntos, pero ella afirmó que sabía que él había matado a su hermana y, aún así, continuaron su relación. Se casaron con él y tuvieron hijos. En estado de shock, aunque la defensa tenía razón al señalar que el motivo parecía débil y que no había pruebas forenses, la fiscalía respondió con varios puntos, incluso si no eran pruebas directas. Primero, destacaron que cada víctima había recibido un disparo en la cabeza y el rostro, lo que a menudo es indicativo de una razón personal detrás del crimen. Ryan Wingarden fue finalmente sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional en agosto de 2015. El tribunal revisó la apelación de Ryan. La defensa solicitó la anulación de la condena o la celebración de un nuevo juicio.
Su argumento principal era que la única prueba contra Ryan, sin embargo, el tribunal no estuvo de acuerdo y confirmó la condena. Uno de los desafíos del caso fue el largo tiempo transcurrido desde el crimen. Durante demasiado tiempo no se recuperó ningún arma ni evidencia forense, y el motivo presentado por la fiscalía parecía especulativo. Aunque el motivo no es un requisito legal para una condena, los jurados a menudo se basan en él cuando toman sus decisiones. Podría haber sido más convincente presentar un motivo plausible, como una disputa entre Ryan y Gail sobre sus padres o la situación de la caravana. Por otro lado, Ryan no tenía antecedentes penales antes de este crimen. Claro que sabemos que un historial limpio no significa necesariamente inocencia. Algunas personas simplemente no lo hacen. Además, la única prueba sustancial en su contra fue el testimonio de otras personas, principalmente su esposa. Las declaraciones de su tía y su hermana sobre los extraños comentarios de Ryan a lo largo de los años pueden parecer sospechosas, pero no constituyen una prueba contundente. ¿Podrían los investigadores haber manipulado realmente a Pam? La defensa afirmó que, si bien pudo proporcionar información crucial durante sus interrogatorios, también es posible que se tratara de una mujer que estuviera considerando el divorcio y encontrara la manera de distanciarse de Ryan permanentemente. No es un hecho probado, pero parece arriesgado condenar a alguien a cadena perpetua basándose únicamente en las palabras de una persona que afirma haber temido a su marido durante 25 años, a pesar de que nunca mostró signos de ese miedo a los demás. ¿Por qué Pam no fue a la policía cuando aún no estaba casada con él? ¿Y podría haber terminado la relación? Además, si ella confió en otra persona, ¿por qué nadie más se presentó? Uno de los detectives notó que, con el tiempo, las lealtades de las personas pueden cambiar. Pueden reconsiderar sus decisiones años después, tal vez queriendo tranquilizar su conciencia, o porque ya no sienten el mismo apego por la persona que alguna vez protegieron. En mi opinión, este caso es demasiado complicado para sacar una conclusión clara basada únicamente en el testimonio de Pam. Sin pruebas suficientes, genera dudas sobre la imparcialidad de la condena. ¿Tomó la decisión correcta el jurado o se basó la acusación en pruebas no probadas? ¿Cree que se hizo justicia o existe la posibilidad de error aquí? Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.